Existen cosas que tememos sin saber por qué. Sombras que parecen moverse en la periferia de nuestra visión, sensaciones inexplicables de que alguien nos observa, ecos de un miedo antiguo que llevamos en la sangre. El terror no es solo un género, ni un simple susto. Es un reflejo de nuestra existencia, un espejo en el que vemos nuestras peores pesadillas y tal vez nuestra verdadera naturaleza. Bienvenidos a Voces en la Oscuridad, el podcast de Mr. Screamington. Aquí exploraremos el lado más profundo y perturbador del terror, su historia, sus raíces filosóficas y las mentes que lo han esculpido a lo largo de los siglos. Si crees que el miedo es solo una emoción pasajera, prepárate para mirar más allá del velo, porque una vez que escuchas las voces en la oscuridad, nunca vuelves a ser el mismo. Escucha. El terror, el reflejo oscuro de la humanidad. El terror es una emoción primaria, un vestigio de nuestra lucha ancestral por la supervivencia. Nos remonta a tiempos inmemoriales, cuando la noche ocultaba depredadores y lo desconocido era sinónimo de muerte. Pero el terror no es solo un mecanismo biológico, sino también un fenómeno cultural y filosófico. Nos aterra lo que desafía nuestra comprensión, lo que rompe las leyes de la realidad y nos enfrenta a la posibilidad de nuestra propia aniquilación. La literatura de terror, el espejo de nuestras pesadillas. Desde tiempos antiguos, los relatos de terror han acompañado a la humanidad. La literatura ha servido como un espejo oscuro en el que proyectamos nuestros miedos más profundos. Los primeros textos con elementos de horror aparecen en la mitología. Los sumerios narraban la epopeya de Gilgamesh, donde el miedo a la muerte y a lo desconocido es central. En la Grecia clásica encontramos a Eurípides y sus tragedias sobre la locura y la venganza, y en Roma, la historia de Filomela, una mujer transformada en ave tras una historia de violencia y venganza. Sin embargo, el terror literario como lo entendemos hoy se forjó en la sombra de lo gótico. Horace Walpole, con El castillo de Otranto, 1764, dio forma a la novela gótica, estableciendo elementos como castillos en ruinas, profecías siniestras y presencias fantasmales. Luego, Mary Shelley, con Frankenstein, 1818, llevó el género a un nivel filosófico. El horror de la ciencia sin control, el miedo a la creación que se vuelve contra su creador. Edgar Allan Poe, con su pluma afilada como una daga, introdujo el terror psicológico y la obsesión con la muerte, lo grotesco y la locura. Pero si hay un autor que marcó un antes y un después en el terror moderno, fue H.P. Lovecraft. Con su horror cósmico, nos mostró que el mayor miedo no es a la muerte ni a los fantasmas, sino a lo incomprensible, a la insignificancia del ser humano en un universo vasto y hostil. El terror y la psique humana. ¿Por qué nos atrae el miedo? Paradójicamente, aunque el miedo es una emoción que nos avisa del peligro, nos fascina el terror. Nos sentamos en la oscuridad a leer historias sobre espectros, asesinatos y entidades imposibles. ¿Por qué? La ciencia nos dice que el terror activa respuestas bioquímicas en nuestro cerebro. Adrenalina, dopamina, una sensación de peligro sin consecuencias reales. Es una forma de experimentar lo prohibido, de asomarnos al abismo sin caer en él. Pero hay algo más profundo. El terror nos confronta con la realidad de nuestra fragilidad. Nos recuerda que somos efímeros, que el universo es inmenso y despiadado. En las historias de horror encontramos nuestras propias ansiedades, el miedo a la soledad, a la muerte, a perder la cordura, a ser olvidados. La literatura de terror es un exorcismo simbólico, una forma de domar nuestros demonios al nombrarlos.
El horror en la actualidad, nuevas formas de asustarnos. El terror ha evolucionado, adaptándose a las sombras de cada época. En el siglo XX, con el auge del cine y la televisión, el horror encontró nuevas maneras de manifestarse, desde los monstruos clásicos de Universal, pasando por el horror psicológico de El Resplandor, 1980, hasta el found footage con El Proyecto de la Bruja de Blair, 1999, que explotó el miedo a lo real y lo incierto. En la era digital, el terror ha encontrado nuevos vehículos, creepypastas, videojuegos como Silent Hill o Resident Evil y el horror análogo de The Backrooms. Ahora, el miedo ya no necesita de castillos góticos ni cementerios neblinosos. Basta una historia publicada en un foro de Internet para infundir terror en miles de personas. El terror como legado eterno. El terror, en todas sus formas, es un lenguaje universal. Ha sido nuestro compañero desde los primeros mitos hasta los relatos virales de Internet. Nos muestra lo que tememos, pero también lo que somos. Nos recuerda que, al final, no hay criatura más aterradora que la propia mente humana. Así que, la próxima vez que sientas ese escalofrío recorriendo tu espalda mientras lees una historia perturbadora, recuerda, el terror no solo es entretenimiento, es un eco de nuestros miedos más profundos, una sombra que nos sigue desde el principio de los tiempos y que jamás nos abandonará. No olvides suscribirte al canal. Además, si quieres participar en los relatos y podcast de Mr. Screamington, no dudes en enviar tus ideas o temas de los que te gustaría se trataran. La oscuridad está dentro de todos. Nos vemos en la siguiente pesadilla.